Clayton Michael Gary fue un asesino en serie estadounidense, afroamericano, que fue condenado por los asesinatos de 3 ancianas ocurridos entre 1977 y 1978 en Columbus, Georgia. Aunque se sospecha que tiene por lo menos 4 víctimas más, Gary fue arrestado en septiembre de 1978 por un robo a mano armada y sentenciado a 21 años de prisión. Se escapó de la custodia en 1983 y fue recapturado, una vez más, un año después. Se encontraron pruebas que lo relacionaban con los asesinatos cometidos años anteriores y fue condenado y sentenciado a muerte en agosto de 1986. El 15 de marzo de 2018, Gary fue ejecutado por inyección letal en el estado de Georgia. Carlton Michael Gary nació el 24 de septiembre de 1950 en Columbus, Georgia. Su padre era un obrero de la construcción que no quería tener nada que ver con su hijo y no aceptaba ninguna responsabilidad financiera por él. Gary solo conoció a su padre biológico una vez cuando tenía 12 años. La madre de Gary era extremadamente pobre y como resultado se trasladaban con frecuencia. Estaba desnutrido la mayor parte del tiempo y a menudo se quedaba con su tía o su tío abuela, ambas sirvientas de mujeres mayores y ricas. En la escuela primaria, Gary sufrió un grave traumatismo craneal cuando quedó inconsciente en un accidente en el patio de recreo. En su adolescencia, era gran consumidor de drogas. Entre las edades de 14 y 18, fue arrestado en numerosas ocasiones por robo, incendio provocado y asalto. Durante ese tiempo, también se casó con una mujer llamada Sheila y tuvo 2 hijos. En 1970, se trasladó a Albany, New York, donde tenía planes de convertirse en cantante, pero continuó con sus actividades criminales. Así es como en 1930, cuando Gary vivía en Albany, New York, una anciana llamada Marion Brewer fue robada y encontrada estrangulada el 12 de febrero en una habitación en el Hotel Hampton. Gary nunca fue acusado por este crimen. El 14 de abril de 1970, Nellie Fermer, de 85 años, fue violada y estrangulada en una habitación en el Hotel Wellington, que está cerca del Hotel Hampton, que también está cerca de donde vivía Gary. Después de que Gary intentó atacar a una tercera anciana, fue arrestado y sus huellas dactilares coincidieron con una que quedó en la escena del crimen de Fermer. Gary admitió haber participado en el robo, pero afirmó que un cómplice, John Lee Mitchell, era el responsable del asesinato. Gary testificó contra Mitchell en la corte, y Mitchell fue acusado a pesar de no haber evidenciado material que le conectara con el crimen. Gary fue acusado solamente del robo, una sentencia que cumplió en la institución correccional del condado de Onondaga en Jamesville, New York. Fue puesto en libertad condicional hacia 1975 y se trasladó a Siracusa, New York. Aquí, otras 2 ancianas fueron atacadas, violadas y estranguladas en sus casas. Una murió, pero la otra sobrevivió. Los ataques se produjeron 4 días de diferencia entre sí. Las víctimas sobrevivientes no pudo identificar a Gary positivamente, ya que los crímenes ocurrieron en la oscuridad. Al menos la víctima estaba segura de que su atacante era un hombre negro con bigote y fue estrangulada con una bufanda. Gary nunca fue acusado por ninguno de estos crímenes, pero fue enviado de nuevo a prisión por la violación de la libertad condicional y robo después de haber sido descubierto tratando de vender monedas robadas del mismo edificio de apartamentos que una de las víctimas de Siracusa. El 22 de agosto de 1977, Gary escapó de prisión de baja seguridad, cortando los barrotes de su celda y regresó a Columbus, Georgia. Un mes después de su fuga, el 16 de septiembre de 1977,
Fernie Jackson, de 60 años de edad, fue violada, golpeada y estrangulada con una media de nylon en su casa en el distrito de Winton, en Columbus. 9 días después, Jean Dimentey, de 71 años de edad, fue asesinada de manera similar, al igual que Florence Shable, de 89 años de edad, el 21 de octubre, y Martha Thurmond, de 69 años de edad, el 23 de octubre. 5 días después, Gary atacó de nuevo, violando y matando a Caitlin Woodruff, de 79 años. Esta vez, no había medias en las escenas del crimen. 4 meses después, el 12 de febrero de 1978, Ruth Schubert fue atacada, pero ella activó una alarma junto a su cama y su agresor huyó. Gary fue a 2 cuadras por la carretera antes de irrumpir en otra casa y violar y estrangular a Mildred Boran, de 78 años de edad. Su última víctima fue Janet Coffer, de 61 años, asesinada el 20 de abril de 1978. La policía anunció que sospechaba de un hombre afroamericano por los asesinatos. Las cosas se complicaron cuando un hombre que se llamaba a sí mismo presidente de las fuerzas del mal amenazó con asesinar a mujeres negras seleccionadas si no se detenía al estrangulador de las medias. Resultó ser un hombre afroamericano, William Henry Hans, otro asesino en serie que intentaba encubrir 3 asesinatos propios, echándole la culpa a los vigilantes blancos. El presidente fue arrestado el 4 de abril y la policía esperaba que fuera el estrangulador, pero sus esperanzas se vieron defraudadas cuando Coffer fue asesinada. En diciembre de 1978, después de un robo en Gaffney, Carolina del Norte, Gary fue arrestado. Él confesó y fue sentenciado en 1979 a 21 años de prisión por robo a mano armada. Escapó de la cárcel en 1983 y permaneció en libertad 1 año antes de ser detenido nuevamente. Nuevas pruebas habían salido a la luz, incluyendo un arma que fue rastreada hasta Gary y una posible coincidencia de huellas dactilares que llevó a la policía a creer que Gary era el asesino que estaban buscando. En general, se alegaba que Gary violó y o asesinó a 7 mujeres mayores entre 1977 y 1978 en Columbus. Conocido allí como el estrangulador de las medias, entre las cosas fue condenada por golpear, agredir sexualmente y estrangular a sus víctimas, principalmente con medias. 2 de los sobrevivientes testificaron que las estranguló hasta dejarlas inconscientes antes de violarlas o intentar violarlas. La única sobreviviente de Georgia lo identificó posiblemente como su agresor en la corte. Sin embargo, previamente había identificado positivamente a otros 3 hombres negros con el atacante, y en su declaración inicial había indicado que era demasiado oscuro para distinguir siquiera la raza del atacante. Sus huellas dactilares fueron encontradas en 4 de las escenas del crimen. Gary fue acusado de los asesinatos el 5 de mayo de 1984, condenado el 26 de mayo de 1986 y sentenciado a muerte. Al día siguiente, los 3 asesinatos específicos por los que Gary fue condenado a muerte fueron los de Florence Schubert, de 89 años, Martha Thurmond, de 69 años, y Caitlin Woodruff, de 74 años. En 2007, Gary fue vinculado positivamente a través de ADN al caso de violación y asesinato de Marion Fisher, una mujer blanca de 40 años de edad. Marion fue violada y asesinada después de dejar un bar en Nedrow, New York, en 1975. Además, Carlton Gary es sospechoso de otros asesinatos y ataques, incluyendo el de Ruth Schubert en 1978, quien sobrevivió. Se ha planteado preguntas sobre la condena de Gary. Según un grupo de partidarios y un libro del periodista de investigación David Ross, al abogado de Gary
se le negó la financiación estatal para llevar a cabo una defensa. También hay pruebas de que las huellas dactilares de Gary no se mantuvieron para coincidir con las huellas de las escenas del crimen hasta 7 años después, cuando se reexaminó el caso, a pesar de que Gary había sido sometido a un nuevo examen y en un momento en el que todas las huellas dactilares de Estados Unidos se comparaban con las encontradas en los lugares del crimen. También afirmaban que la entrevista de Gary, en la que supuestamente confesó, no fue grabada, ni se tomaron notas, y que la confesión de Gary fue escrita por un oficial de policía en los días siguientes a la entrevista, de su propia memoria. Cuando se presentó como prueba, la confesión no estaba firmada ni tenía fecha, y Gary negó haberla hecho. Alegan que la secreción de antígenos de semen de Gary no coincidió con la del perpetrador. Además, un molde de yeso hecho de una mordedura de una víctima no coincidió con el patrón de mordedura de Gary, aunque se señaló que había tenido trabajo dental en la cárcel después de la muerte de las víctimas. Sus partidarios afirmaron que la fiscalía retuvo estas evidencias en el juicio. El libro de David Ross también vincula a fiscales, jueces y policías que trabajaron en el caso con una organización sola para blancos llamada The Big Eddie Club, y traza la historia de la injusticia racial en Columbus, incluyendo el papel de los familiares del juez en linchamientos y otras injusticias en la ciudad. El 1 de diciembre de 2009, la Corte Suprema de los Estados Unidos se negó a escuchar la última apelación de Gary, despejando el camino para que se fijase una fecha de su ejecución. El 4 de diciembre, una corte fijó una fecha de ejecución del 16 de diciembre para Gary. El 15 de diciembre, la Junta de Indultos y Libertad Condicional del Estado denegó una solicitud de suspensión de su ejecución. El 16 de diciembre, solo unas horas antes de la ejecución, la Corte Suprema de Georgia detuvo la ejecución para celebrar una audiencia y determinar si se debía realizar pruebas de ADN para determinar la culpabilidad o inocencia de Gary. El 23 de febrero de 2018 se fijó una nueva fecha de ejecución para el 15 de marzo de 2018. Ese día, Carlton Gary fue ejecutado por inyección letal, murió a las 10:33 p.m. y se negó a hacer una declaración final. Esta fue su historia. Si te gustó la misma, da like y comparte, y déjanos su comentario sobre qué te pareció la historia. Y apóyanos. Hasta la próxima.